Pablo era un erudito y por lo tanto escribió numerosos libros y cartas. Sin embargo, hubo una carta impactante que detallaba los verdaderos y perfectos aspectos de Jesús, a quien conoció en su camino a Damasco. Esta carta resulta ser uno de los descubrimientos antiguos más importantes que hemos conocido. Estás aquí para obtener más información sobre esta carta y las representaciones detalladas de Jesús tal como lo describe en ella. Así que vayamos directamente al tema. Quizás quieras suscribirte para ser parte de esta comunidad y así no perderte ninguna actualización cuando suba un nuevo video. Si hay un incrédulo en quien no podíamos confiar para que nos cuente acerca de Jesús, ese sería Saulo. Pero después de conocer a Jesús todo cambió. Mientras estudiaba para convertirse en un fariseo prominente, Saulo escuchó todo lo que Jesús hacía, pero ya conoces la mentalidad de un fariseo. Nunca lo cree y lo califica de engaño. También prometió tratar con Jesús y sus seguidores cuando terminara su tiempo en la escuela. Antes de que Pablo se encontrara con Jesús y le cambiaran el nombre en el camino a Damasco, era conocido como Saulo y era muy popular entre sus colegas de Jerusalén. Nació en Tarso, una ciudad en lo que hoy es Turquía, para padres judíos de la tribu de Benjamín. Tarso era una ciudad importante en el Imperio Romano y un centro de aprendizaje que influyó en la educación y la crianza de Saulo. No solo fue educado en la ley y la tradición judías, sino que también recibió una educación completa en la cultura y la filosofía griegas. Debido a la naturaleza cosmopolita de Tarso, esta educación lo dotó de un profundo conocimiento tanto de las escrituras judías como de la cultura grecorromana, lo que lo calificó de manera única para involucrarse en el diverso mundo del Mediterráneo oriental. Cuando era joven, Saulo era celoso de las tradiciones de sus padres y se destacó en sus estudios de la ley judía. Se convirtió en miembro de una secta conocida por su estricto apego a la ley y su ferviente devoción a Dios. Saulo se apasionaba por defender el judaísmo contra lo que percibía como amenazas, incluidos los seguidores de Jesús, a quienes inicialmente consideraba herejes. El fervor de Saulo contra los seguidores de Jesús le permitió desempeñar un papel importante en la persecución de la comunidad cristiana primitiva. Estuvo presente en el martirio de Esteban, el primer mártir cristiano, y jugó un papel decisivo en el arresto y encarcelamiento de muchos otros creyentes en Jerusalén. Durante una de estas misiones, Saulo partió hacia Damasco con el propósito de buscar y arrestar a cualquier seguidor de Jesús que pudiera encontrar allí y traerlos de regreso a Jerusalén para ser juzgados. Los veía como una amenaza a la fe judía y creía que era su deber eliminar lo que percibía como herejía. Sin embargo, fue en el camino a Damasco donde Saulo experimentó un encuentro que cambió su vida con el Jesucristo resucitado. Una luz cegadora del cielo lo rodeó y escuchó una voz que le preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro dejó a Saulo cegado y conmocionado, y fue llevado a Damasco, donde esperó durante 3 días, ayunando y orando en la casa de Ananías. Mientras tanto, Ananías, un discípulo de Jesús que vivía en Damasco, recibió una visión del Señor que le instruía a ir a Saulo y restaurarle la vista. Ananías inicialmente dudó debido a la reputación de Saulo como perseguidor de cristianos, pero obedeció el mandato del Señor y fue a Saulo. Después de que Ananías oró por él, la vista de Saulo fue restaurada y fue lleno del Espíritu Santo. Este relato se encuentra en Hechos 9, 11, 19. Durante este tiempo, Saulo experimentó una profunda transformación. Pasó de ser un perseguidor de la iglesia a convertirse en uno de sus más fervientes defensores. Su encuentro con Jesús en el camino a Damasco lo llevó a su conversión y fue bautizado, recibiendo la vista y el Espíritu Santo. Tras su conversión, Saulo, ahora conocido como Pablo, se convirtió en una de las figuras más influyentes del cristianismo primitivo. Emprendió viajes misioneros por todo el Imperio Romano, difundiendo el mensaje de Jesucristo tanto a judíos como a gentiles. Sus cartas, que constituyen una parte importante del Nuevo Testamento,
continúan dando forma a la teología y la práctica cristiana hasta el día de hoy. Pablo, también conocido como el apóstol Pablo o San Pablo, escribió numerosas cartas o epístolas que se incluyen en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estas cartas fueron dirigidas a varias comunidades cristianas e individuos, ofreciendo enseñanzas teológicas, orientación, aliento y corrección. Algunas de estas cartas fueron enviadas a Roma. Pablo escribió la carta a los romanos, que está incluida en el Nuevo Testamento. Esta carta proporciona una presentación integral de la comprensión del Evangelio y sus implicaciones tanto para judíos como para gentiles. Pablo escribió 2 cartas a la iglesia en Corinto, conocidas como Primera de Corintios y Segunda de Corintios, ambas incluidas en el Nuevo Testamento. Estas cartas abordan varios temas dentro de la iglesia de Corinto, incluidas las divisiones, la inmoralidad, los pleitos y preguntas sobre el matrimonio y los dones espirituales. Pablo escribió la carta a los Gálatas, que está incluida en el Nuevo Testamento. Esta carta aborda el tema del legalismo y la importancia de la justificación por la fe en Cristo. Pablo escribió la carta a los Efesios, que está incluida en el Nuevo Testamento. Esta carta enfatiza la unidad del cuerpo de Cristo y proporciona instrucciones prácticas para la vida cristiana. Pablo escribió la carta a los Filipenses, que está incluida en el Nuevo Testamento. Esta carta expresa el gozo y la acción de gracias de Pablo por los creyentes filipenses y los alienta a mantenerse firmes en su fe en medio de la persecución. Pablo escribió la carta a los Colosenses, que está incluida en el Nuevo Testamento. Esta carta aborda la herejía del gnosticismo y exalta la supremacía de Cristo. Pablo escribió 2 cartas a la iglesia en Tesalónica, conocidas como Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, ambas incluidas en el Nuevo Testamento. Estas cartas brindan aliento e instrucción a los creyentes tesalonicenses con respecto al regreso de Cristo y a vivir a la luz de esa esperanza. Además de estas cartas que se encuentran en la tradición bíblica, se sostiene que Pablo también escribió otras cartas que no están incluidas en el Nuevo Testamento. Algunas de estas cartas pueden estar bajo la custodia del Vaticano en Roma, pero se debate su autenticidad y estatus canónico. Sin embargo, entre los eruditos, fuera del canon del Nuevo Testamento, existen otros escritos cristianos primitivos a los que a menudo se hace referencia como los apócrifos del Nuevo Testamento o escritos no canónicos. Estos escritos incluyen varias cartas, evangelios, actos y apocalipsis atribuidos a los apóstoles u otras figuras del movimiento cristiano primitivo. Muchos de estos escritos llevan el nombre de Pablo y afirman ser escritos por él, pero su autenticidad y estatus canónico son objeto de debate entre los eruditos. El Vaticano, como sede de la Iglesia Católica Romana, posee una vasta colección de manuscritos y documentos cristianos antiguos, incluidos muchos escritos cristianos primitivos. Sin embargo, la presencia de estos escritos en los archivos del Vaticano no necesariamente les confiere un estatus canónico. Algunos de estos escritos incluyen la epístola a los laodicenses. Esta epístola se menciona en Colosenses 4:16, donde Pablo instruye a los colosenses a intercambiar cartas con la iglesia en la Odisea y leer la carta de la Odisea. Sin embargo, la carta a la que se hace referencia no ha sido encontrada, y hay un debate entre los eruditos sobre si alguna vez existió o si fue una obra perdida de Pablo. También está la tercera epístola a los Corintios. Mientras que las 2 cartas canónicas de Pablo a los Corintios están incluidas en el Nuevo Testamento, hay referencias en los primeros escritos cristianos a una tercera carta a los Corintios. Algunos eruditos creen que esto puede referirse a Segunda de Corintios, mientras que otros sugieren que podría ser una carta separada que se ha perdido o incorporado a otros escritos. La epístola a los alejandrinos es mencionada por Clemente de Alejandría. Algunos creen que esta epístola es una carta perdida de Pablo a los cristianos en Alejandría. Sin embargo, su autenticidad y existencia son inciertas, ya que no se han encontrado copias de la carta. Los Hechos de Pablo y Tecla es un texto cristiano primitivo que narra las aventuras de Pablo
y una compañera llamada Tecla. Si bien no es una carta atribuida a Pablo, es una obra importante asociada con él. El texto no está incluido en el canon del Nuevo Testamento y se considera apócrifo, pero fue muy apreciado por algunas de las primeras comunidades cristianas. La epístola de Pablo a los senadores es una carta pseudoepigráfica atribuida a Pablo y dirigida a los romanos. Sin embargo, su autoría está en disputa y los eruditos no la consideran auténtica. Hoy hablaremos de la carta de Pablo a los romanos. Se encuentra en nuestro propio evangelio canónico, en el libro de los Hechos, y describe la humilde súplica instantánea de Pablo a Jesús cuando lo vio. En la Biblia se describe cómo Pablo vio y escuchó su voz, pero no pudo identificarlo. Es posible que lo haya escuchado hablar en algún momento cuando Jesús estaba en la tierra enseñando, pero ahora no puede verlo claramente. ¿Por qué? Porque Jesús en su gloria es como una llama de fuego mezclada con una abundancia de luz que chispea tanto que no puedes ver su verdadero rostro como pecador. Su voz está bien para que la escuches, pero suena como mil aguas. Por eso, aunque Pablo escuchó la voz, no pudo identificarlo hasta que él mismo mencionó que era Jesús. Así que si Juan dice que en su visión vio a Jesús, como mencionó en el libro del Apocalipsis, que Jesús tenía cabello blanco como lana, ojos como fuego ardiente, pies como bronce brillando en un horno, y una voz como el sonido de aguas corriendo. Su rostro brilla como el sol en todo su esplendor. Entonces, no se equivocó. Se menciona que los compañeros de Pablo durante su viaje escucharon una voz, pero no vieron a nadie. Este detalle está registrado en Hechos 9:7, donde se describe que los acompañantes de Pablo escucharon la voz, pero no identificaron ninguna figura visible. Esta narrativa puede interpretarse como una metáfora de la ceguera espiritual más que de la ceguera física. Aunque sus oídos percibieron el sonido, sus corazones y mentes estaban oscurecidos por el pecado, incapaces de percibir plenamente la presencia divina y la revelación que Pablo estaba experimentando. Esta ceguera espiritual simboliza la incapacidad de reconocer y comprender la verdad espiritual debido al estado pecaminoso de sus vidas. Al no poder ver la figura celestial que hablaba, los compañeros de Pablo representan a aquellos que, aunque están físicamente presentes y pueden escuchar el mensaje de Dios, no pueden entenderlo ni aceptarlo plenamente debido a su falta de fe y su alejamiento de lo divino. Es un recordatorio poderoso de cómo el pecado puede nublar nuestra percepción espiritual, impidiéndonos ver la verdad y la luz de Dios, tal como le sucedió a los acompañantes de Pablo en su camino a Damasco. No estés en esta posición de ceguera. Necesitas tener un encuentro con el Altísimo para que Él abra tus ojos y veas la plenitud de Dios en su gloria. Hoy es el día en que tu ceguera, por cualquier comportamiento pecaminoso, va a ser lavada. Dios es todo amor, y no importa, incluso si persigues a sus seguidores, Él te aceptará y te mostrará el camino correcto que te llevará a la gloria eterna. Esto es lo que mereces si crees en Dios y que Él puede cambiar tu vida hoy. Venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo nuestra necesidad de tu gracia y misericordia. Te damos gracias por el ejemplo de Pablo, cuya vida fue transformada por tu amor y poder. Al igual que Pablo, reconocemos nuestros propios defectos y fracasos, pero confiamos en tu amor ilimitado para redimirnos y restaurarnos. Perdónanos, Señor, por las veces que nos hemos desviado de tu camino y atormentado a otros. Abre nuestros ojos para ver la verdad de tu Evangelio y danos poder para caminar en obediencia a tu voluntad. Nos entregamos a ti, confiando en tu promesa de gloria eterna para todos los que creen en tu Hijo Jesucristo. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos ser transformados de gloria en gloria y convertirnos en vasos de tu amor y gracia en el mundo. Oramos por aquellos que todavía están perdidos en la oscuridad, para que puedan encontrar tu luz y experimentar el poder transformador de tu amor. Que venga tu reino y se haga tu voluntad,
Que esta oración sea un reflejo de nuestro sincero deseo de experimentar el amor transformador de Dios y compartirlo con los demás, tal como lo hizo Pablo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.